Directo a Asturias, con Hanna Suárez. Na folilla de San Pedro fui con la moza a bailar. ¡Ahí a bailar! ¡Hey, hey, hey! A tope mentirosano y a tiróme a un bardial. ¡Ahí va, que la quiere llevar al bailar! Tirosano, déjalo ya, que tú no sabes bailar. Tirosano, déjalo en paz, donde pares no queda rapaz. Tirosano, déjalo ya, que tú no sabes bailar. Tirosano, déjalo en Recogemos paz. el testigo de los compañeros y compañeras de los informativos cuando pasan 7 minutos de las 7 de la tarde. Y claro que sí, ¿por qué no? Todos a bailar, que ya es jueves. Y este otoño, pues mira, Asturias nos toca disfrutar, como vamos a disfrutar esta tarde, como siempre, de la visita de nuestro amigo Teber. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, hoy tengo una buena noticia que para la gente que nos gusta este género, la verdad que estamos viviendo un revival de lo celta. Y eso para mí es espectacular y me llena a mí, por ejemplo, de mucha alegría. Son las noches celtas, ¿no? Que son unas cosas que teníamos nosotros como algo... Bueno, era lo que nos recordaban los veteranos siempre, ¿no? Decían, aquella noche celta que estuvimos con no sé quién, ¿no? En los 80, ¿no? Y dices, ya pasaron años, ¿eh? Bueno, nos sigue pasando, ¿no, Teber? Exacto. Entonces, ¿Somos ahora... tan veteranos? No. Bueno, hombre, yo los 80 todavía, yo creo que todavía las noches celtas me pillaban un poco largo, ¿no? Pero bueno. Tú y yo somos de los 90 y 2000. Sí, más bien, sí. Mezclábamos un poco este tipo de música cuando estaba el grande Aurelio Argel en los 40, pues con Sensación de Vivir o con lo que fuera de turno que tuviésemos que ver, ¿no? Pues lo interesante de las noches celtas es que las estamos recuperando. La verdad que este verano en el musical es espectacular porque es como que de repente toda la gente tiene ganas de salir. Obviamente, después de año y medio cerrados, pues la verdad que nos acordamos de las noches celtas y nos acordamos también de Paquito Chocolatero si hace falta, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quiero dar las gracias a las gentes que estáis recuperando estas noches. Vamos a hablar de algunas de ellas. Creo que me voy a dejar alguna. Entonces, eso primero es buena noticia. Y porque segundo, son muchas. Exacto. Y segundo, trataremos un poco también de ver que también fuera de nuestra región, pues es una cosa que se llama interceltismo y lo explicaré después, ¿vale? Venga. Primero hay que pensar un poco en los celtas, ¿vale? Ya sé que es difícil, cuando hablamos de música celta, hablamos de un género musical. Ese género musical es una etiqueta que se puso en su día por lo típico que a la prensa o al típico crítico musical le encantaba poner una etiqueta, ¿vale? Eso no implica que los celtas tuviesen una música y que llegase hasta nosotros, ¿vale? Eso no es así. Sí que podemos hablar, por ejemplo, de la flauta de Hohenfels, que fue una flauta que apareció en Alemania, en una zona donde había, pues eso, restos de la cultura celta. Apareció una flauta de huesos de buitre, que utilizaban ya de aquella. Entonces podemos saber que sí que hacían música. Anda. ¿Cuál? No lo sabemos. Por ejemplo, a ver si recuerdo el nombre ahora bueno, voy a recordarlo. Sé que hay un músico gallego, luego pongo el nombre, que utilizó una reconstrucción de esa flauta para su espectáculo Pangea, y fue como una recomposición. Este músico lo que hace recompone instrumentos antiguos, sacó el Carnix de los celtas, lo recuperó y la verdad es que estoy esperando a ver si me sale el nombre, pero Bueno, también puedes luego poner una canción y lo piensas. Vale, mientras pues nada, tanto. los celtas hicieron música, no llegó hacia nosotros, pero sí que es cierto que ahora mismo este tipo de noches celtas es un tipo de música, pues si queréis, pues eso, la irlandesa, escocesa, llegó a la asturiana, hasta la gallega. Entonces vamos a hablar un poco de ello y para eso vamos a ilustrarlo musicalmente con el primer grupo, que va a ser Disebra. Buah. Que yo creo que, por ejemplo, vamos a hablar que fueron el cierre de cartel de la noche celta de Concilio de ayer. Sí. Y pues imagínate, una noche que fue espectacular, pues cierra Disebra, que es todavía como para rematar la jugada. Yo creo que casi todas las noches celtas que recordamos, como tú decías, en un Remember, en casi todas estaba Disiebra, ¿eh? Sí, en esos cierres, la verdad Sí. que para pegar el petardazo final son perfectos.
buses, vibraven los obuses. Tenemos dinamita, tenemos unidad. Fáltenos les vales con que disparar. Rocinante, va a ser nuestro cañón. Rocinante, vaya mejor que lluve. Prove animal, qué mala idea. A medio camino, el burro dio la vuelta. El burro, dinamiteru, va revista, a cielo abierto. Lleva sorpresa, lleva regalos, lleva una carta de los revolucionarios. Pues nada, vamos a recordar lo de los celtas. Claro, es que cuando hablamos de los celtas estamos hablando de un grupo de tribus feroces y guerreras que definen, por ejemplo, en internet, por ahí era un artículo que estuve leyendo. Vivieron en Europa central y occidental entre los siglos 8 y el 1 antes de Cristo. Estamos hablando de un periodo muy grande. Entonces, claro, tenemos que pensar que el mundo celta no deja de ser una visión de gente que vivía en esas zonas. Y hay una cosa que me encanta, que es sobre todo la visión del mundo mediterráneo clásico, que es un poco la que siempre estudiamos, la de Grecia, Roma, Egipto, ¿no? Que siempre estaban alrededor del Mediterráneo. Y fue fue el centro del mundo en ese momento. Pero claro, es que había un mar allá arriba, un océano que había más gente, ¿no? Sí. Que era el Atlántico. Entonces, claro, imaginaros, gente de Gijón que tenía más conexión, pues eso, con la gente de la Bretaña francesa, incluso Irlanda, pues había más movimiento por ahí que obviamente en el Mediterráneo. Entonces, ese mundo también existió, era el que pertenecía a los celtas. Pues bueno, podemos pensar en Asterix y Obelix, ¿no? Lo de los romanos y... Sí, es lo primero que nos puede venir a la cabeza, exacto. Entonces, fueron, bueno, tribus que luego Roma, obviamente, ya sabemos la historia de Asturias con los romanos, que les costó, pues imagínate, con los cántabros. Aquí que somos duros de pelar cuando nos ponemos, y aparte la orografía, hombre, cruzar los picos de Europa a pelo, sin carreteras y demás, tuvo que ser interesante. No es fácil, ¿eh? Nada, claro. nada. Entonces son cuestiones que uno entiende y sabemos que existió esa cultura, y es una cuestión que vemos que al final, cuando hablamos de cultura, hay una cosa que se llama sustrato, que también aparece en las lenguas, ¿no? Hay una base y esos pueblos dejaron su base para que luego vinieran los romanos, vinieran los que fueran y fueron construyendo, y esas bases quedaron ahí. Es el ejemplo, por ejemplo, de las iglesias prerrománicas y los teixos, ¿no? Cuando eran los centros de oración de los druidas y de la gente que gestionaba un poco ese politeísmo de los celtas, luego llegaron los romanos con el cristianismo y se pusieron encima de esos templos, ¿no? Hay que hablar del interceltismo. El interceltismo actualmente existe y es, por ejemplo, una de las cosas que se defiende en Lorient, por ejemplo, ¿no? Que es el que los pueblos celtas o los pueblos de base celta, en el caso de Bretaña, Irlanda o Gales, por ejemplo, tienen un gaélico, que es una lengua protocelta que se llama, y tienen esa conexión. En Asturias y Galicia no se llegó a mantener esa lengua y vamos, tenemos nuestras variantes, pero no es esa base protocelta, ¿no? Entonces hablamos de ese interceltismo, de la conexión que tenemos con varios pueblos. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo siempre de yo voy a la Bretaña y estoy como en casa. ¿Por qué? Porque veo que están fallando allí frisuelos, que ellos los llaman allí crepes, y cosas de estas, tienen sidra, y dices tú, joder, el clima más o menos parecido, y dices tú estoy en casa. Estoy lo mismo, claro, con sus variantes. Exacto, sí. bajo para Andalucía y cambia un poco la casa. Bastante, ¿no? Sí. Entonces vemos que eso se cumple en el sentido de que tenemos como formas de entender un poco la vida muy parecidas, ¿no? Entonces al final ese interceltismo es una forma de entender el mundo. Aquí tenemos la danza prima, en Bretaña tienen el andro, por ejemplo, como baile. Entonces vemos que tenemos cosas en común y bueno, disfrutamos de ello, que es lo bueno que tiene este tipo de noches, ¿no? Pues hablando así un poco de historia, una de las primeras noches celtas en su día, que fue la de Corao, el 4 de agosto del año 83, que fue en el Corao cuando hicieron la primera noche celta, y luego hicieron la segunda el año siguiente, en el 84, 11 de agosto. Es increíble lo que estaba leyendo porque el cartel empezaba con un señor llamado José Remis Ovalle. Wow. Y dije yo, ostras, Remis de cartel de una noche celta. Dije yo, cuidado que aquí iban fuertes. Luego estaba Güeña, un grupo que eran discípulos de Remis, ¿no? Pues el grupo de Trasmontes, Soacu Amieva, que ya andaba de aquella por ahí. Y sigue dando guerra. Sí, hombre, Soacu y una institución, como digo yo, uno de los pegollos que tenemos en Asturias de la música asturiana. Y luego también es muy interesante porque hablaban que tenían pues gente que venía con gaiteros llegados de Cantabria, Galicia, resto de Asturias, y también compartían gente que venía de La Rioja, de Madrid y de Bretaña. Ya estamos hablando del año 83, 84. Fue cuando nací yo. Yo en el 83. Claro, ya te digo que cuando nosotros nacimos esto ya estaba funcionando. Sí. Y impresionante el cómo este año estamos recuperando y estamos volviendo otra vez un poco a estos orígenes celtas. A mí me gusta llamarlo celta porque yo creo, hay que diferenciar. Los celtas no fue un imperio romano que tenía una gestión desde Roma y llevaba a todo el mundo. Celtas fue una forma de entender el mundo en ese momento, ¿no?
eran tribus que funcionaban de manera autónoma. Si podemos pensar en los escoceses, los de las faldas y los clanes, ¿no? Pues eso, a veces los clanes se llevaban bien, y a veces se llevaban mal, y a veces nadie entendía por qué se llevaban mal. Eran así un poco de aquella manera, ¿no? Como los Astures. Sí, y en Asturias sobre todo por el tema de que yo creo en mi casa aún se cumple lo de el matriarcado, ¿no? Aquí mandan las paisanas y el paisano agacha la cabeza y lo que sea. Bueno, a ratos lo facéis, ¿eh? Decíslo y luego decísnos que sí, luego marcháis por ahí. Pero al final que entra por el trapo. No os queda otra. Pues nada, otro grupo de las noches celtas que ahora a día de hoy sigue funcionando es Felpeyu y es el siguiente que vamos a escuchar. Venga. Tres luces de la ciudad, quien me cavó la mar, hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena se abracen una vez más. El presente queda atrás, preso del atapecer. Pasen siglos en un momento, y oigo como en un llamento la voz de la soledad. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y orvallo, traes oro y plata, traes a los falleos de mayo. Venden nubes de robín, siento el alma mineral, traballada en desengaños, apagada como el faro de una mar de escoria gris. Fatigao del camín, engurriao por bramar, innumerables inviernos, sueño los días eternos, despierto en noches sin fin. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, esfumando como rayo, risca el alba de esmeralda de los falleos de mayo. Calles de cristal, trona el canto del nordés, con palabras de poeta, evocándome una idea, transportándome al lugar donde me hago por volver, entre los montes del sur, donde vuela el sitio mío. Vale, pues vamos a hablar de ejemplos de noches celtas. Vamos a empezar aquí en Asturias. Ya volví a decir que seguramente me deja alguna, pero bueno, eso es buena noticia siempre, porque implica que hay muchas más, ¿no? Teníamos este año fue la 38 noche celta de Porcía, digo, fue en el 84, tanto como yo. No se puede hablar de noches celtas sin hablar de Porcía, ¿eh? Exacto, hombre, es de las, vamos, de una visita clave si quieres comprender este tipo de música, ¿no? ¿Y qué recuerdos? No podemos hablar de lo que pasó en Porcía porque se queda en Porcía. Sí, obviamente, porque si no hay que explicar muchas cosas, ¿no? Pues este año el cartel tenían a la banda Gaetas el Trasno, a Baxel, La Tarrancha y Felpeyu y Jan de Cubel. Por cierto, todo grupos asturianos. Y buena noticia porque os decía que este año la verdad que tenemos suerte en el sentido de que estamos recuperando muchas canciones, muchos grupos. El Gumial estrenaba Noche Celta este año, el 10 de septiembre lo hicieron ahí en Soto de Ayer. Primero hubo un concurso de bandas de gaitas, luego hubo un taller de baile tradicional por las Ayalgues de ayer y folclore ayerán. Entonces, eso es muy importante para mí, el que también podamos participar del baile, ¿no? Y que veamos que la música también la podemos mover. Por ejemplo, ver un concierto de folk en un teatro y es complicado. A la gente le cuesta mucho. Ahí estuvieron el Gumial, Felpeyu y Jan de Cubel otra vez y se habrá cerrando esa noche. Incluso nos encontramos Noches Celtas en Valencia, que fueron Magodeo, Celtas Cortos y un grupo de heavy folk metal que se llama Arsamandi. Noche Celta en Mijas, que esto es en Málaga. ¿Quién iba a pensar que Mijas iba a ser celta también, ¿no? Sí. Que ahí fueron, por ejemplo, destacar a Susana Sibane, ¿no? Que fue un poco el gran cartel que llevaban. Y de la Noche Celta de Astorga, que nos pillaba un poco más cerca, en la Plaza Mayor, el 25 de agosto, tuvieron de cabeza de cartel a Wollstone, que en principio va a ser el tema con el que despidamos, que era el último que tenía preparado.
Yo lo que me gustaría que quedase como idea de las noches celtas es que si pensamos un poco en lo que nos quedó de esa herencia de tribus, es un poco el disfrutar de todo esto, ¿no? Igual no llegó su música hacia nosotros, pero sí que llegó otro tipo de cuestiones y es un poco pues, el disfrutar. Raro será, espero, lo que tengo recuerdo de que se liara muchos palos en una noche celta, la verdad que la gente va a su rollo, se disfruta ahí todo lo que es la parte musical y... Es más, y voy a hacer un inciso, si te interrumpo. Sí. O sea, de palos nada, yo nunca vi palos, pero amor, yo me he enamorado muchas veces en noches celtas. Sí, no, hombre, y aparte de eso, el tema de lo que es, por ejemplo, compartir el baile, yo te digo, que ver un concepto folk en un teatro sentados es difícil porque te pide moverte, ¿no? Sobre todo los que ya tenemos un poco más de bagaje en ello, ¿no? Entonces una noche celta viene a representar eso, ¿no? Esa unión de interceltismo que hablamos, esa unión de pueblos y esa unión de disfrutar de la música y olvidarnos esos minutos de cualquier problema que tengamos y bueno, disfrutar de la música simplemente, bueno, un tipo de música que sabemos que tiene una etiqueta, que luego ya ves que es súper amplia, me refiero, de este grupo de heavy metal que puede hacer folk, un poco folk metal que se llama, hasta Filipe Julián de Cubet, que puede ser más canónico, pasando por Disebra por medio, que es como digamos la unión de esos dos estilos, ¿no? Y las noches celta yo creo que han ido evolucionando con los que íbamos a las noches celta, tengo que decirlo, como los bares, porque ahora los primeros grupos suelen ser para nenos, para nuestros nenos y nenas. Claro, y hombre, obviamente, eso para mí es muy buena noticia, significa que la cosa evoluciona y avanza. Si no hubiese evolución, sería un problema. Pasa un poco como en el mundo de la gaita, que también vemos, pues eso, hay gente que se dedica con gaitas antiguas, tenemos nuevas afinaciones, pues bueno, todo lo que sea crecimiento implica que es buena noticia porque seguimos evolucionando y yendo a algo nuevo. ¿Por qué? Vamos a hacer una última reflexión. Pues sí. Para esa gente que no se atreva, que lo que acabas de comentar, que lo etiqueta ahí mentalmente, una noche celta, no sé yo si estos folkies,
¿Por qué, para los que nunca hayan probado, por qué tienen que ir una noche celta? Primero porque yo creo que soy de las personas que cree que hay que vivir experiencias en la vida, ¿no? Y tenemos que ir probando y viendo que hay cosas. Entonces, simplemente por vivir algo diferente, si nunca lo viviste. Y segundo, porque yo creo que muchas veces, sobre todo en esta sociedad actual de que estamos parece que todo el día enfadados, ¿no? Yo veo el telediario y la verdad que hasta me enfado, ¿eh? Sí. Entonces yo creo que son momentos para desconectar, que yo creo que a veces hace falta, y eso, ver un concierto en directo con este tipo de música que te invita a bailar, que te invita a participar de la fiesta, ayuda mucho también a desconectar de este mundo que a veces estamos todo el día engrifados, como solemos decir aquí. Y la verdad que yo creo que es casi el no tener que pagar un psiquiatra, ¿no? El ahorrarte la terapia. Además suelen ser gratis y tengo que decir que se pasa muy bien, disfrutamos muchísimo, bailamos muchísimo y además empoderamos pues lo nuestro, nuestra cultura. Eso y entendemos el mundo como, o sea, Asturias tenemos una forma de ver el mundo y es así, siempre la vivimos a nuestra manera y es un poco también de defender lo nuestro y ya no tanto defender, sino disfrutar de lo nuestro, que es un poco que a veces yo creo que nos engrifamos tanto, nos enfadamos tanto que hasta nos olvidamos de disfrutar lo que significa ser nosotros mismos. Pues muchas gracias, amigo Teber, por hacernos disfrutar a ti con nuestra música, nuestra cultura asturiana y el jueves te esperamos con muchas ganas de que nos cuentes más cosinas. Sí, hombre, sí. Mira que no hay para contar lo que queramos. Pues Asturias. 78 consejos, 2 horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, Directo a Asturias, en RPA.